En esta mañana quiero invitarle para que usted abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Vamos a estar leyendo allí del versículo 15 al versículo número 17. Libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 15 en adelante, dice la palabra de Dios. Si gusta, se ponen en pie en una actitud de reverencia a la palabra del Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Espíritu Santo. Y dice así la Escritura, la palabra del Señor: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojitos. Permítame hacer una oración. Padre celestial, Padre, es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oh Dios bendito, que estamos delante de tu santa presencia en esta mañana. Padre, reconocemos humildemente que no es por obras que hayamos hecho, no es por sacrificios que hayamos presentado, no es ni siquiera por nuestra propia justicia, sino por la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Sabiendo, Padre bendito, que es únicamente por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, por su sangre preciosa, aleluya, que tenemos entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios nuestro Padre. Oh Dios mío, te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, te exaltamos, te reconocemos a ti como el Dios creador de los cielos y la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Nosotros los seres humanos no somos producto de la casualidad, no somos producto de una evolución que se diese hace millones de años atrás. Nosotros los seres humanos somos producto del amor de Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Alabado sea tu nombre. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos creaste, oh Dios mío, para alabanza y gloria de tu nombre. Y a través de Jesucristo, tu Hijo, a través de su sacrificio perfecto, a través de su sangre, nos has hecho aceptos delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, qué privilegio tan grande tenemos de conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios mío, gracias. Gracias porque nos alcanzó tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque, Señor, tenemos la revelación de Jesucristo. Señor, este privilegio que tenemos, Señor, esta revelación que tenemos, es mucho mejor que tener millones de dólares, porque te tenemos a ti, oh Dios bendito. Ahora, mi Señor, permite que en esta mañana tu palabra corra
en el poder de tu Espíritu Santo y que ella sea glorificada en cada una de nuestras vidas. Y yo tendré el cuidado de darte a ti toda la gloria, porque solo tú eres digno de recibirla. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus santos en este lugar, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Y proclamamos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El profeta Isaías, quien profetizó aproximadamente unos 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo, se le conoce como el profeta mesiánico, porque en su libro, en sus escritos, habla mucho acerca del Mesías. Habla mucho acerca de la venida, aleluya, del Salvador del mundo. Y en el versículo que leímos, él está escribiendo una promesa que no solamente la dio para el pueblo de Israel, sino que también es una promesa que nosotros también podemos apropiarnos de ella. Amén. Porque en Cristo Jesús nosotros somos herederos y coherederos con Dios, juntamente con Cristo Jesús. Pero él dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y el versículo 17 dice el Espíritu Santo hablando a través del profeta: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuántos siervos de Jehová hay aquí? Aleluya. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Dios nunca nos prometió de que nunca iban a haber problemas en nuestra vida. Tampoco Dios nos prometió de que no iban a haber pruebas en el camino. Sin embargo, Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. El apóstol San Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Dios nunca nos prometió de que no iban a haber pruebas, de que no iban a haber circunstancias adversas, pero sí nos prometió, aleluya, que no iban a prevalecer contra nosotros. Amén. Ahora quiero que vaya conmigo al libro del profeta Daniel, capítulo número 6. Aleluya. En el capítulo 6 del libro de Daniel, según los estudiosos de la Biblia, se dice que Daniel, el profeta, tenía aproximadamente unos 90 años cuando esto sucedió. Y dice la Escritura en el versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado.
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aleluya. Como le decía hace un momento, Daniel tenía aproximadamente unos 90 años. Daniel fue llevado cautivo juntamente con Sadrach, Mesach y Abednego a Babilonia. Y entonces había pasado un tiempo muy difícil para Daniel y sus amigos, porque ellos eran hombres, y estoy seguro que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego pues también sentían atracción por las mujeres. Sin embargo, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, ya el profeta Jeremías había profetizado de que el rey de Babilonia iba a llevar a algunos jóvenes de Jerusalén y que los iba a convertir en eunucos. Aleluya. Y efectivamente pasó con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron llevados a Babilonia. Y allí en Babilonia el rey los hizo eunucos. ¿Cuántos saben qué significa esa palabra eunucos? Amén. Eunucos eran aquellos hombres que los castraban de tal manera que ya no servían para nada. Amén. Y por eso los hacían eunucos, porque ellos tenían que estar en los asuntos del reino, tenían que estar con las mujeres del rey. Y entonces Daniel, yo me imagino que fue un poco difícil para él, para sus amigos, pues que les se hicieran eunucos, de tal manera de que ya como que parecía, humanamente hablando, que habían perdido su hombría. Amén. Sin embargo, Daniel, a pesar de estas circunstancias, siempre decidió permanecer fiel a Dios. En otras palabras, él determinó seguir confiando en Dios, y todo lo que le aconteció en su vida en ese momento lo tomó como la voluntad de Dios. Daniel estuvo en el reino de Nabucodonosor. En otras palabras, vivió una vida muy larga, pues estuvo en el reino de Nabucodonosor. Después estuvo en el reino de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, y ahora estaba en el reino de Darío, el rey de Persia. Aleluya. Pero yo quiero que usted reciba esto en el espíritu. Daniel tenía aproximadamente unos 90 años, según dicen los escritores, los estudiosos de la Biblia. Pero Daniel estaba a punto de enfrentar una prueba de fuego, aleluya, como nunca antes en su vida y en su ministerio. Aleluya. Había pasado por diferentes circunstancias, diferentes pruebas en el camino, pero a esta edad de 90 años, Daniel estaba a punto de pasar una prueba que yo le llamo una prueba de fuego. Amén. Ahora, Dios lo había exaltado, Dios lo había promovido, era casi como la mano derecha del rey Darío, dice la escritura, porque en él había un espíritu superior. Me gusta como lo dice la traducción en inglés, dice que había en él un espíritu más excelente. Aleluya. En otras palabras, Daniel era un hombre espiritual, un hombre de Dios. Pero cuando Dios le pone en ese lugar de privilegio, Dios lo exalta, Dios lo promueve, lo hace, como dije hace un momento, la mano derecha del rey Darío. Pues dice la escritura que Darío pensó incluso de ponerlo sobre todo el reino. Aleluya.
Pero en este lugar de privilegio, en este lugar de honra, de honor, se levantaron los celos. Amén. Se levantó el juzgar, el señalar, el buscar la manera de no es posible que Daniel, siendo uno de los hijos de los cautivos de Israel, esté ahora en una posición más alta que nosotros. Aleluya. Entonces dice que estos sátrapas empezaron a maquinar. Tenemos que buscar la manera de destruir a este Daniel. Aleluya. Pero recuerde lo que dice la Escritura: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que delante de ti conspirare, delante de ti caerá. Amén. Entonces dice que estos sátrapas y gobernadores, dice que empezaron a buscar alguna cosa mala, algún vicio, algo que Daniel hubiera en él, alguna falla, alguna falta, algún vicio, para desacreditarlo. Aleluya. Amén. Y dice la Escritura: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Aleluya. Amén. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, y eso es uno de los requisitos que Dios, aleluya, demanda de nosotros los servidores del Señor, de los ministros del Señor, dice que seamos hallados fieles. Aleluya. Amén. El apóstol San Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aleluya. En el libro de los Salmos dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. Pero ellos miraron, trataban de buscar algo en él. Vamos a decirlo de una manera contemporánea, estaban buscando a ver si encontraban a Daniel pegándose emborrachándose por ahí, o estaban buscando a ver si miraban a Daniel fumando cigarrillos, o fumando marihuana, o oliendo cocaína. Amén. Pero dice que ningún vicio. Dice así: y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aleluya. ¿Por qué? Porque él era fiel. Y dice la Escritura: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aleluya. Dios había puesto a Daniel en un lugar de privilegio. Dios lo había exaltado, Dios lo había promovido, lo había puesto, aleluya, casi sobre todo el reino. Aleluya. Pero él era fiel. Amén. Él era fiel. El apóstol San Pablo dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Amén. Y que usa bien la palabra de verdad. No como algunos que la tergiversan y que la usan para su propio beneficio. Que sabe usar la palabra correctamente. Aleluya. Entonces Daniel dice que los sátrapas y gobernadores ahí estaban vigilándolo en todo momento para ver si encontraban algo malo en él. Pero dice la Escritura que Daniel era fiel.
y que ningún vicio ni ninguna falta se halló en él. Aleluya. Entonces empezaron ellos a tramar, empezaron a buscar, bueno, la única manera es que lo pongamos a Daniel en contra de su Dios. Aleluya. Y de seguro que estos gobernadores y satrapas sabían de que Daniel era un hombre de oración. Era un hombre que pasaba 3 veces al día en la presencia de Dios. Aleluya. Pero Dios dice en su palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Hermanos amados, déjenme decirle que usted y yo no somos cualquier cosa. Amén. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. A veces el diablo quiere hacernos pensar de que nosotros no valemos nada. A veces el diablo, los demonios tiran pensamientos diciéndonos que nosotros no valemos nada, pero el diablo es un mentiroso. Amén. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Decía una vez un católico, un sacerdote católico: según esos evangélicos que solamente hacen una oración y ya dicen ellos que son salvos. Pero para en su información, no somos nosotros quien lo decimos, es la Biblia, la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No somos los evangélicos, como decía ese sacerdote católico que lo decimos. Es la Biblia, es Dios quien inspiró, aleluya, al apóstol San Pablo para que lo dijera. Amén. Pero cuando estos gobernadores y satrapas empezaron a buscar poner a Daniel en contra de Dios, yo lo digo de esta manera: empezaron a caminar en arena movediza. Empezaron a caminar en un terreno muy peligroso. Amén. Porque tratar de poner a Dios en contra de nosotros o nosotros en contra de Dios es un terreno muy peligroso. Amén. Yo recuerdo cuando David salió a pelear en la batalla contra Goliat, y de repente Goliat lo menospreció y lo maldijo por sus dioses. Y le dijo: ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David. Ay, ay, ay. Y Dios dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Amén. Y cuando Goliat maldijo a David por sus dioses, empezó a caminar en un terreno muy peligroso. Aleluya. Empezó a caminar en arena movediza. Entonces David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano y yo te cortaré la cabeza. Y sabrá toda esta congregación que hay Dios en Israel. Porque Jehová nos salva con
espada o jabalina, porque la batalla es de Jehová. Aleluya. Y tomó David la honda y puso la piedrecita. Y Goliat empezó a ver chinos con sombrilla, empezó a ver pajaritos, empezó a mirar desorbitado. ¡Pum! Aleluya. Y David corrió y le quitó la espada y le cortó la cabeza. Amén. Hermano, déjeme decirle algo. El Dios que nosotros servimos es el mismo Dios. Y el Espíritu Santo me dice, diles que yo soy el mismo. Yo no he cambiado. Soy el Dios todopoderoso. Y nada es imposible para mí. Aleluya. La Escritura dice en el libro de Romanos que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza y nuestra consolación. Amén. No para que leamos la historia ahí como leer un periódico, sino que le saquemos, aleluya, el significado y cómo esa palabra yo la puedo aplicar a mi vida. Amén. Sí, porque habrán pruebas en el camino. Habrán momentos difíciles. Bueno, a mí me ha pasado en lo personal. Yo no sé si a usted no le ha pasado. Pero el Señor dice de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia de Dios? Aleluya. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Y entonces dice la Escritura que estos gobernadores y sátrapas se presentaron ante el rey Darío ahí con mucha hablada, con mucha labia. Vive para siempre, oh rey. Nosotros hemos hecho un decreto, pero necesitamos que tú lo firmes. Que en el espacio de 30 días ningún hombre invoque, ore a ningún Dios, sino solo a ti. Y bueno, Darío, que en ese momento quería vanagloria, quería gloria, decidió firmarlo. Y entonces dice que él firmó el edicto. Dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. En otras palabras, eso era un hábito en la vida de Daniel. Antes que llegara la prueba, antes de que llegara ese ataque del mismo infierno, ya Daniel tenía la costumbre de arrodillarse 3 veces al día y orar ante Dios. Aleluya. En otras palabras, Daniel tenía un depósito en él, aleluya, que le iba a sostener en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia. Daniel tenía un depósito allí. Aleluya. Y entonces vinieron los gobernadores y sátrapas y encontraron a Daniel orando, dice, como lo solía hacer antes. Amén. Entonces dice la Escritura,
Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey. Pon esto aquí. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó del asunto, dice que a él le pesó en gran manera. Amén. Cuando el rey oyó, en otras palabras, el rey entendió que había sido engañado por estos gobernadores y sátrapas. Y dice la escritura que él trabajó para tratar de librar a Daniel. Aleluya. Pero Daniel fue traído y fue echado en el foso de los leones. Y el rey le dijo, Daniel, el Dios que tú continuamente sirves, que Él te libre de los fosos, del foso de los leones. Aleluya. Y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey puso su anillo, selló. Pero muy temprano en la mañana se presentó el rey y llamó a voces, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios que tú sirves te ha podido librar. Y se quedó escuchando. Y de repente oyó una voz, oh rey, mi Dios envió a su ángel para que me librara de los leones, porque yo nada malo he hecho delante de ti. Aleluya. Y dice la escritura, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aleluya. El Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. La palabra clave ahí es mintiendo. Amén. Que toda calumnia que se levante, que toda arma forjada que se levante, si es el enemigo tratando de desacreditar nuestro ministerio, Dios dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que delante de ti conspirare, delante de ti caerá. Aleluya. Yo recuerdo en una vez allá en mi país, Costa Rica, cuando ese tiempo yo estaba soltero y me congregaba en una iglesia, pero el pastor de esa iglesia de repente quería como manipularme. Yo tenía compromisos con el hermano Joe Walter desde 3 meses atrás. Y él me decía que yo tenía que estar en la iglesia ese domingo, porque ese domingo era la Santa Cena.
y yo tenía que estar ahí para participar. Está bien. Pero yo le decía, pastor, pero yo tengo 3 meses de que ya hice este compromiso con el hermano Joe Walter de ir a servir como traductor. No importa, usted le dice al hermano Joe que usted no puede ir el domingo. Digo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? Si yo tengo que estar con él desde el jueves hasta la otra semana. Y de repente yo sentí de Dios mejor irme de esa iglesia. Y claro, como yo era un joven, tenía como 30 años por ahí, ni tan joven, ¿verdad? Pero a veces iba y tenía hermanas, amigas de la iglesia que yo pues me relacionaba con ellas. Y este pastor desde el púlpito empezó a decir: hermanas, tengan mucho cuidado con el hermano Frank cuando llega ahí a sus casas a visitarle. Claro, ellas no estaban solas, pero yo llegaba ahí a conversar con las hermanas y tomarme un cafecito. Pero el hermano empezó a decirle a la gente, especialmente a las mujeres: tengan cuidado con el hermano Frank, porque usted no sabe en qué anda él. Lo más triste es que lo dijo desde el púlpito. Unos meses después se puso él que aconsejara a unas hermanitas de la iglesia. Y empezó a hacer de consejero, pero empezó a tocarles algunas partes que no tenía que tocarles. Amén. En otras palabras, empezó a escupir para arriba cuando empezó a hablar de mí. Y la escupa le cayó en la misma cara. Al tiempo lo echaron de la iglesia. Y ese varón, gracias a Dios que me salí de esa iglesia. Ese hombre predicaba: salvo, siempre salvo. Amén. Según él, una persona podía haber aceptado a Jesucristo y que si luego se iba para el mundo y empezaba a vivir en fornicación, en adulterio, en borracheras, que si se muere, se va con Dios. Eso es una mentira del mismo infierno. Amén. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Bueno, y para ir terminando, el rey Darío sacó a Daniel del foso de los leones. Aleluya. Y entonces hizo llamar a todos los que lo habían acusado. Y los echaron a ellos y a sus familias, a sus esposas e hijos en el foso de los leones. Y seguramente dijeron los leones: ayer ayunamos, pero ya hoy no. Y no habían llegado al fondo cuando los leones... Aleluya. Amén. ¿Sabe por qué los leones no se comieron a Daniel? Porque Daniel olía a santo. Y los leones comen carne. Daniel era un hombre espiritual. Amén. Y los leones no comen espíritu. Y termino con esto. Daniel estaba a punto de atravesar una prueba de fuego. Amén. La pregunta es: ¿y cómo él estaba preparado? ¿Cómo él iba a afrontar esa prueba? Amén. Número 1, era un hombre de oración. Amén. Era un hombre que tenía un depósito ahí en lo profundo de su espíritu. Número 2, era un hombre que confiaba en Dios. Amén.
Y el mismo rey lo dijo. Era un hombre que servía a Dios. Amén. Y dice la escritura: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y él les dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. Era un hombre que oraba a Dios, un hombre que confiaba en Dios y servía a Dios. Aleluya. Pero déjeme decirle algo muy interesante. Cuando usted lee las profecías en los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel, esas profecías, algunas de ellas, Dios se las dio a Daniel, esas visiones, antes de ese acontecimiento. Amén. Dios le había dicho a Daniel que él iba a morir en paz. Dios le dio revelaciones cuando él estaba en el reino de Belsasar. Entonces Daniel confiaba en la palabra de Dios. Él sabía de que Dios le había dicho en esos capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, cuando habla de todas aquellas visiones y revelaciones que Dios le dio. Algunas de ellas Dios se las dio antes del capítulo 6, porque no está escrito así como de una manera cronológica. Y él confiaba que Dios le había dicho que él iba a morir en paz. En ningún momento Dios le dijo de que iba a morir siendo comido por los leones. Amén. Por eso nosotros, cuando atravesamos circunstancias, yo recuerdo hace muchos años en Costa Rica, el Señor me regaló una promesa un fin de año en una iglesia que tenían un árbol lleno de promesas, un árbol de Navidad. Y agarré una promesa, Filipenses 1:6, y yo la agarré, la hice rema, carne, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero durante el año siguiente pasé por circunstancias muy difíciles, por pruebas, por ataques del enemigo. Pero yo decía: no, Dios me dijo que Él va a perfeccionar la buena obra. Es decir, Dios está trabajando en mí. Dios es el alfarero, yo soy barro en las manos de Dios. Aleluya. Siempre es bueno recordar las promesas de Dios. Y Dios te dice en este día: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hace muchos años atrás yo trabajaba en un hotel en Costa Rica, Hotel Balmoral, y me mandaron a una sastrería donde hacían trajes para los que trabajábamos ahí. Y cuando yo voy entrando, hay una muchacha y está escuchando una emisora que se llama Faro del Caribe. Y entonces yo le pregunto: oye, hermano, ¿usted es cristiana? Y me dice: bueno, sí, estoy yendo a la iglesia. De repente el Espíritu Santo me dice: dile. Y le digo: hermanita, el Señor me dice que te diga esto. Esto es una promesa en Isaías 41:10. El Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquella jovencita
Empezó a llorar como un bebé. Y yo, ¿qué pasó, hermanita? ¿Por qué llora? Me dice, hoy en la mañana yo estoy pasando un momento muy difícil. Y yo le dije, Señor, yo necesito que tú me hables hoy. Háblame, Señor, yo no sé cómo, pero yo necesito que tú me hables. Y por eso yo tenía ahí la emisora Faro del Caribe, esperando escuchar que alguien dijera, así te dice el Señor. Y ahora usted viene y me dice, el Señor me dice que te diga, es la respuesta a mi oración. Aleluya. ¿Cuántos saben de que Dios nunca llega tarde? Dios nunca se apresura, tampoco se retrasa. Él siempre llega en el momento preciso. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he predicado tu palabra, el mensaje que tú pusiste en mi corazón. Bendice a cada hermano y cada hermana que está aquí presente, en el nombre de Jesús. Y con el permiso del pastor, si hay alguien que necesita oración, puede pasar. Déjeme orar por usted rápidamente. Jesucristo está aquí presente y Él quiere ayudarte si tú le das la oportunidad. Padre, bendice cada hermano. Broken heart, you pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand.